tal? Espero que se encuentren muy bien. Es un honor y placer para mí poder compartir con ustedes este nuevo encuentro donde hacemos reflexiones de diferentes aspectos que estamos viviendo en la iglesia y principalmente en este mes de la familia. No podemos dejar pasar algunos temas de reflexión. Y pues les saludo a Katy Vindas de parte de la Diócesis de Alajuela Medios y desde un punto de vista psicológico vamos a abordar también el elemento del testimonio de papás y mamás en la educación de la niñez en la fe. Papás, mamás, hogar, familia es el pilar, es la primera posibilidad de poder transmitir la fe y muchos otros valores eh, que van a permitir a esa persona, que ese niño, a esa niña, conforme va creciendo y evolucionando su propio desarrollo personal, también va pudiendo tener contacto y comprensión de la vivencia de la fe. Entonces, partiendo de esto y de algo muy simple, ¿qué es la fe? La fe es un regalo, la fe es un don de Dios que recibimos por iniciativa suya y que podemos entonces, en este caso, transmitir, educar. ¿Qué papel se ejerce en cuanto a la correspondencia de esta fe? Porque al final es un don que Dios nos da. ¿Qué papel asume entonces las personas responsables, papá, mamá, la persona familiar encargada de la fe de estos niños, para poder dar correspondencia a esto? Porque evidentemente, de acuerdo con las edades, no van a poder establecer un proceso pastoral desde muy pequeños, pero sí van a tener un recurso familiar que les ayude a dar correspondencia a esto, o empezar a comprender y a entender cómo la vivencia de la fe. Y entonces, en este sentido, comprender, en primer lugar, el desarrollo evolutivo de los niños y de las niñas. Bueno, es que probablemente a veces se nos pasa de lado o olvidamos que los procesos evolutivos en los niños y en las niñas, pues tienen características específicas y van a ir respondiendo a diferentes necesidades de desarrollo, a diferentes necesidades evolutivas que tenemos que ir comprendiendo, que tenemos que ir también trayendo un poco a la práctica. La misión de los padres y de las mamás también, llamados por Dios a ser los primeros educadores en la fe, va a consistir en educir la fe en sus hijos, de poder entonces transmitir, ayudar a desmenuzar esto que se llama fe en la vida cotidiana, en la vida práctica, en acción, en actos, en hechos concretos, en realizar actos de fe, partiendo de que su nivel de comprensión, de acuerdo con las edades, va a partir incluso del modelado, de la imitación, de pensamientos concretos, de figuras, de imágenes, que permitan entonces ir comprendiendo qué es lo que pasa a mi alrededor, familiar en primer lugar. Y aunque muchas veces digamos, bueno, es que para qué lo vamos a llevar a la misa si no va a entender lo que se va a decir ahí, lo que se va a hacer. Vamos a ver, estamos entendiendo entonces que los niños y las niñas no están comprendiendo desde su nacimiento, incluso desde su proceso de gestación. Tenemos que partir entonces de que el aprendizaje se da desde esos primeros momentos y no es perder el tiempo en ningún momento poder llevar a los niños a la misa para que puedan escuchar los cantos, para que puedan ver el templo, para que puedan observar a las personas, para que vayan entendiendo los diferentes momentos y irles explicando para que lo vayan comprendiendo y hacerlo cotidiano. Hacerlo un acto de ir a la Eucaristía, de ir a presenciar la misa, de ir a ver a las personas que participan en comunidad. Hacerlo cotidiano, hacerlo familiar, hacer algo realmente no vaya a darse cada mes o cada 3 meses o después del bautismo, ya no vuelvo otra vez, después vuelvo a hacer la primera comunión. Incluso en el proceso catequético no se establece con regularidad esta asistencia. En la educación se requiere otra persona que haga posible cultivar lo que se posee de forma latente, que está ahí oculta probablemente, pero que entonces tenemos que irlo desarrollando porque ni una niña por sí mismo no va a ir, no va a decir voy a ir a misa, voy a empezar a rezar el rosario o voy a abrir la Biblia. No, papás y mamás debemos ser conscientes en primer lugar de la misión que tenemos, la conozcamos y la vivamos de forma determinada en nuestro actuar, en nuestro modo de vivir, partiendo incluso de que
tanto interés hay de estimular cognitivamente a nuestros niños y nuestras niñas, de que aprendan a hablar rápido, de que aprendan a caminar, de que aprendan a comer solitos, de que aprendan a controlar los esfínteres, de verdad, de que aprendan a acatar órdenes, de que se adapten rápido al centro educativo. ¿Y en qué momento de todo este proceso estamos también diciendo que quiero que también el desarrollo en la fe, en la comprensión de la fe de mi hijo, de mi hija, vaya conforme también vaya creciendo? No lo voy a dejar hasta que entre a la catequesis, ¿verdad? No lo vamos a dejar hasta que ya aprenda a leer y escribir, hasta que ya él comprenda un poquito mejor. Vamos a ver, hasta ese momento vamos a llevarlos a conocer la presencia real de Jesús. Bueno, eso va a determinarse también mucho del testimonio de vida que como papás y mamás nosotros vamos a desarrollar. El hijo, la hija va percibiendo en la vida cotidiana muchos mensajes. El que no hablen no quiere decir que no estén comprendiendo, ¿verdad? Están escuchando, están viendo, están explorando incluso por medio de su tacto diferentes cosas. ¿Qué hace a mis papás felices? ¿Qué los pone felices? ¿Qué hace que sus emociones cambien? Porque yo veo que mi mamá se pone esta ropa, se maquilla, salen con entusiasmo. ¿Qué hace que mi papá también se prepare, me ayuda a prepararme mi ropa? Qué raro, ¿pasa algo diferente los domingos o los sábados o entre semana? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Incluso que ellos visualicen ese entusiasmo de conocer de que sí, efectivamente algo está pasando previo a ir a la Eucaristía. O el anticipo es una discusión, una queja, un planteamiento de que no vamos, de que sí vamos, de que no vamos a ir el fin de semana, de que preferimos ir a otro lugar. ¿Qué hacen mis padres felices? La fe hace mis padres felices. Otro tipo de circunstancias, ¿verdad? Que no son necesariamente asociadas con la fe. Nuestros hijos e hijas están viendo qué hacen a los padres emocionarse, porque es lo que ellos pueden percibir. Pueden percibir la risa, pueden percibir la tristeza, cambios en sus gestos, incluso en su tono de voz, etcétera, ¿verdad? ¿Ante qué acontecimientos vemos a mis padres, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, eh, felices? ¿Cómo están enfrentando la enfermedad? ¿Cómo están enfrentando los procesos de duelo? ¿Cómo están enfrentando las dificultades del trabajo? Nuestros hijos están viendo cómo estamos también afrontando la vida. Y más allá de enseñarles el ABC de cómo hacerlo, ellos están viendo cómo lo estamos haciendo. Y sin decirles nada, ellos están viendo lo que estamos haciendo. Si conversamos como pareja, como matrimonio, si oramos, si rezamos, si vamos a misa, o si simplemente nos cargamos todas las cosas acá atrás y asumimos que estamos solos en este mundo y resolvemos las cosas por nuestra cuenta, o si estamos viendo que pedimos un auxilio, ¿verdad? Eso lo están viendo nuestros hijos también, el valor de los distintos miembros de la familia, así como también van descubriendo a través de papá, de mamá, qué es lo que es importante en la vida, cuál es el rol de mi papá, cuál es el rol de mi mamá, cuál es el rol de mis hermanos, qué papel tienen. Y si les preguntamos a estos niños qué nos pueden decir de esa relación con papá y con mamá, ¿qué nos diría? ¿Qué te ha enseñado papá y mamá? ¿Qué hacen juntos? ¿Qué disfrutan hacer? Y cuando las cosas no van bien, ¿qué pasa? ¿Y el lugar que ocupa Dios en su familia? ¿Qué papel ocupa? ¿Lo hacen presente mis papás? ¿Lo han dado a conocer? ¿Por qué hay tantas personas que nos dicen que conocen a Dios mucho tiempo después de sus vidas? ¿Qué pasó con esa infancia, con esa adolescencia? ¿Qué pasó con ese planteamiento donde quiero que mi hijo me diga todo, pero a la vez, ¿verdad? Le digo, eso no es nada. Váyase a su cuarto. Estoy validando también lo que están sintiendo nuestros hijos, porque no es coincidente con mis planteamientos como personas adultas. ¿Cómo estamos abordando esas cosas? Benedicto XVI nos recuerda, los padres deben dar mucho, pero para poder dar necesitan a su vez recibir. Si no se vacían, se secan. Los padres no son la fuente, como tampoco nosotros los sacerdotes somos la fuente, somos más bien como canales a través de los cuales debe pasar la savia vital del amor de Dios. Si nos separamos de la fuente, seremos los primeros en resentirnos negativamente y no seremos ya capaces de educar a otros. Empezar por nosotros y nosotras como papás, ¿verdad? No pretendamos que
sin ir a buscar esa fuente, como decimos, como vemos en la imagen, esa fuente de agua viva, es que vemos ahí donde brota la vida. Estamos nosotros yendo a la Eucaristía, estamos nosotros llevando a cabo nuestros procesos de reconciliación, estamos llevando a cabo realmente nuestros procesos de contemplación, que nuestros hijos vean que realmente nosotros no somos suficientes, necesitamos de una fuente de agua viva, necesitamos buscar esa fuente y reconocernos que lo necesitamos y que con eso podemos ser fuertes, podemos enfrentar las diferentes circunstancias. Papás y mamás tenemos que empezar por nosotros. Autoempatía, ponernos nosotros en nuestros propios zapatos. Como yo como papá me estoy sintiendo como mamá, me estoy sintiendo colapsada, me estoy sintiendo frustrada, cómo estoy resolviendo las cosas. Antes de ir a generar patrones de crianza quizá muchas veces inadecuados, muchas veces hacemos lo mejor posible, pero sabemos que hay frustración, que hay cansancio. Y por supuesto, esto va a afectar, además de toda la crianza en general, va a afectar también la educación en la fe. Y bueno, un último elemento que es importantísimo contemplar es el vínculo. Los vínculos establecen seguridad, los vínculos establecen protección, confianza en sí mismos. Estos vínculos van a permitir a una persona adolescente, una persona adulta, sentirse segura de sí mismo, confiado. Esos límites establecen también esa seguridad. Esa capacidad de generar autonomía también permiten ser personas adultas sanas, que puedan tomar decisiones también. Esos vínculos, entonces, en referencia con la fe, cómo se traduce un poco? Bueno, si queremos conocer a alguien, si yo quiero generar un vínculo, una relación con una persona, pues podemos establecer en la niñez desde cuestiones muy simples como las imágenes. Podemos hacerlas accesibles, presentes en nuestros hogares. Facilitar la posibilidad de que el niño o la niña pueda contemplar en su entorno imágenes religiosas desde muy pequeños. ¿Por qué no ponerlas, colocarlas, hacer un pequeño altar donde el niño o niña visualice, ahí está Jesús, ahí está la Sagrada Familia, ahí está el Santo Rosario, ahí está la Virgen de los Ángeles, y pudiendo contemplar esas imágenes? Presentarlas a temprana edad, es decir, a pocos meses incluso. A veces dejamos todo eso como para finales y nos concentramos en que no, en que sean ciertos juguetes, ciertas cosas, ciertos sonidos. También presentemos la fe desde los primeros meses de edad, evidentemente con seguridad, pero podemos también generar cuentos asociados con historias bíblicas, cuentos para dormir asociados con historias bíblicas, que también favorezcan esa rutina en que establezco comunicación con Dios, ¿verdad? Y conozco de mi fe. Es colaborar en el inicio de la comunicación con quienes las imágenes representan e ir explicándole quién es esta imagen, quién está ahí, qué ves ahí. Toquémosla, percibámosla, ¿verdad? Acerquemos a los niños y a las niñas en los templos a observar las imágenes también. Nosotros no solamente vamos y nos sentamos en las bancas y nos levantamos, vamos a recibir la Eucaristía y nos vamos. No, apropiemos también el ambiente del templo como lugar sagrado, como espacio sagrado, pero que el niño pueda explorarlo, conocerlo, contemplar qué es lo que hay y poder incluso así familiarizarlo. Los padres de la Beata Chiara Badano, que desde muy pequeña la educaron en la fe, decían algo: no perdíamos ocasión alguna de recordarle que tenía en el cielo a un papá más grande que nosotros dos. Desde la tierna infancia, Chiara es invitada a escuchar en su corazón una vocecita. Le explicaban que era la voz de Jesús. Y pues se decía que en algunos momentos por allá veían a Chiara hablando sola. Entonces, ¿cómo podemos como papás también ir transmitiendo a la edad de cada uno de nuestros hijos y de acuerdo con sus capacidades la posibilidad de que hay un Dios que escucha, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que nos permite mirar a nuestro alrededor y contemplar que nos da la vida? Sería más fácil quizá para muchas personas entender que hay otras posibilidades de comprender el mundo también y que hay valores también que nos pueden guiar. Entonces, para generar esos vínculos, entre más cotidianos se puedan generar mejor.
Revisemos las rutinas del día a día, las prácticas que desarrollamos para educar en la fe. Lo estamos delegando solamente al momento que vamos a misa, cómo nos preparamos, cómo nos vamos para misa, nos vamos en carreras, regañados, o vamos con tiempo, entramos al templo, hacemos una pequeña oración. Anterior a ir a la misa hablamos un poquito del Evangelio, de lo que se va a hablar ahí. eh, Hemos podido, como papás y mamás, formarnos un poquito para comprender lo que nos dice el Evangelio y transmitirlo a nuestros hijos también en palabras más simples y prácticas. ¿Cómo estamos generando estas rutinas, esas prácticas de educación en la fe? Incluso en nuestro papel, en los procesos de catequesis, ¿cuál es el rol que estamos asumiendo? ¿Un rol protagónico o estamos delegando esta educación en la fe en los catequistas y las catequistas? ¿Cuál papel estamos asumiendo como familia también? Empezar por oraciones cortas. Empezamos con lo sencillo, con lo sencillo. Puede ser por partes el Padre Nuestro, la Ave María o incluso el Ángel de la Guarda, pero pueden ser oraciones sencillas que se puedan ir aprendiendo y que la podamos ir comprendiendo, más allá de la memorización, es irlas internalizando y comprendiendo, hacer familiaridad la educación en la fe, hacerla cercana, hacerla una posibilidad de que yo puedo vivir la fe. No es algo que está afuera, sino es algo que yo vivo en mi casa y entonces la replico en comunidad, como más adelante se va a comprender. ¿De acuerdo? Entonces, pues esta es la reflexión que les traigo en esta oportunidad. Esperamos una reflexión más en este mes de la familia, también con otro tema que nos permita ir haciendo reflexión acerca de nuestro papel como papás, como mamás en la educación en la fe. Les deseo pues un buen día y que pasen entonces muy bonita semana provechosa. Hasta luego.